como siempre, poder saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Entre Todos para platicar de temas, como siempre, interesantes. Hoy estaremos abordando las reformas dentro del Pacto por México, lo que se ha aprobado, lo que está pendiente, pero también lo que está pendiente aquí en el Estado de México. Y aprovechamos también para enviar una felicitación a todos nuestros compañeros de Radio Mexiquense que están cumpliendo años, están cumpliendo ya 30 años, así que muchas felicidades a todos. Y les invitamos, por supuesto, a estar pendientes de la programación especial en las diferentes estaciones, a participar también en las actividades que estarán llevando a cabo como parte de los festejos. Y bueno, si usted quiere conocer los detalles, es www.radioitvmexiquense.mx y en Twitter @rmexiquense para que conozcan más de la información. Y bueno, les quiero presentar también la participación de los ciudadanos, reformas que se han aprobado. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a escuchar. Pues creo que algunas nos favorecen para nuestro bien. Pues sería cuestión de que las analizaran bien y que nos las dieran pues tal y como son, ¿no? Se ve que ahora sí le están trabajando, se ve que están poniendo más atención y parece que nuestro dirigente pues sí está poniendo las pilas. Pues que están bien, ¿no? Sobre todo yo creo que la que más se nombra es la reforma de la educación. Y pues yo pienso que va por buen camino. Pienso que se deben de discutir, de detallar más ampliamente, porque creo que están hechos al vapor. Pues sinceramente muy mal, muy a la ventaja de un solo partido. Pues hay unas buenas y unas malas, depende de la reforma laboral, ya ve que luego ahí nos va a afectar a muchos trabajadores. Bueno, y en esta ocasión tenemos casa llena. Hemos invitado a todos los representantes de los partidos políticos aquí en el Estado de México. Han aceptado la invitación y me da gusto saludar esta noche a Eduardo Bernal Martínez. Él es del Partido Revolucionario Institucional, representante propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Lupita. Gracias por la invitación a tu programa Entre Todos. También está Javier Rivera Escalona, del Partido de la Revolución Democrática. Él es secretario de Políticas de Gobierno y Agenda Legislativa del Comité Directivo Estatal del PRD. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas Bienvenido. Gracias. Nos acompaña en esta ocasión Joel Cruz Canseco. Él es del Partido del Trabajo. Joel es representante propietario del PT, precisamente ante el Consejo General del IEM. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Joel. Buenas noches. Y está Horacio Jiménez López del Movimiento Ciudadano, representante propietario del Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del IEM. Gracias otra vez por estar aquí. Bienvenido. El diputado Víctor Estrada Garibay, de Nueva Alianza, coordinador de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza en el Congreso local. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Han sido convocados, repito, a nuestros amigos del auditorio, todos los partidos políticos, y gracias a ustedes por haber atendido esta invitación del auditorio y del programa Entre Todos. Pacto por México agarra su segundo aire. Y bueno, pues en el primer capítulo ha habido avances interesantes, ha habido aprobación de reformas, como ya lo veíamos en la participación de la ciudadanía, de los temas importantes como el educativo y también de otro tema importante, telecomunicaciones. ¿Cuál es el balance que se hacen? ¿Están satisfechos, Eduardo? Sí, mira, primeramente, Lupita, buenas noches, gracias por la invitación aquí a nuestro programa Entre Todos. Es de todos. Saludo con respeto a los representantes de cada uno de los partidos, pero principalmente saludo a los televidentes que nos ven y nos escuchan en tu programa. Yo creo que principalmente para abordar este tema de las reformas y sobre todo lo que hablabas del Pacto por México, tenemos que valorar lo que se ha hecho. Tenemos que ver que estos avances que inclusive los ciudadanos nos manifiestan no ha sido producto de un solo partido, sino ha sido el producto del consenso entre los partidos mayoritarios, PAN, PRD, PT, sumado el Verde, en el sentido de buscar las reformas que más beneficien al país. De ahí tenemos la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma de telecomunicaciones,
Pero principalmente lo que se busca es, como también decían ahí los ciudadanos, lo que falta. Si bien hay una reforma educativa, pero falta la ley secundaria, que tenemos hasta junio para poderla sacar, donde se va a debatir todo lo concerniente en el aspecto educativo. Tenemos la de telecomunicaciones, que también requiere una ley secundaria, pero yo creo que van más allá de estas reformas. Yo aquí traigo un dato: en el actual periodo de sesiones del gobierno federal se autorizaron 66 reformas. No solo en ese aspecto, se acota la figura del arraigo, se reforma en materia de derechos de víctimas, la nueva ley de amparo, reformas a la ley general de Infonavit, donde se protege a los deudores. La persona que pierde su empleo y ya no puede pagar su casa, esta ley le permite, elevado a ley, que por lo menos durante un año siga pagando su casa. ¿Qué le interesa al Infonavit? ¿Quitarles la casa o que les paguen? Es decir, que sí se está trabajando, pero no nada más son 3 reformas. Javier, ¿qué dices? Bien, muy buenas noches a todos, representantes de los demás partidos políticos. Sin duda hay que contextualizar la firma del Pacto por México. Ya se decía con datos estadísticos, no solo lo que se ha estado consensando al interior del pacto es el trabajo legislativo que requiere México. Y esta contextualización del Pacto por México debiera bajarse a los estados, no por tener en el Estado de México una composición casi de 2/3 de un partido político, no se debiera tener la voluntad y no se debieran hacer los esfuerzos suficientes para lograr iniciativas que se traduzcan en leyes reglamentarias que beneficien a los mexiquenses. Esa es la gran responsabilidad que tenemos los partidos políticos ahora representados en el Congreso local. Y el PRD sin duda está dispuesto a entrar con propuestas racionales, objetivas, que se requieren en el Estado de México. No solo a las 2 que ha limitado el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. Creo que hay mucho más que pudiéramos analizar en conjunto y con voluntad poder llegar a un consenso en beneficio de los mexiquenses. Muy bien, Horacio. Bien, siento que en determinado momento se está maximizando al pacto. No digo que sea un instrumento inoperante. Siento, perdón la expresión que voy a ocupar un tanto coloquial, esta balandronada de que es inédito, es único en México, es único en la historia. Pues nosotros vemos que la Constitución del 17 fue un gran pacto de las diferentes fuerzas políticas que llegó a una legislación muy importante para el país, tan importante que aún sigue vigente. También tema de hablar de que el pacto es una materia hecha por los principales partidos, ojo, la Constitución no habla de partidos principales y secundarios. Además, nosotros, sin haber firmado dicho documento, pues nosotros estamos apoyando las reformas que son necesarias para el país, como la de telecomunicaciones, con algunas reservas, la de educación, que era algo única y necesario en este país, porque ya habíamos caído en abusos, tanto del gobierno como de los maestros, como de los propios padres de familia, y algunas otras más reformas que no son parte de la agenda del pacto, pero que están siendo funcionales. Yo me referiría a poder lograr la evolución del famoso fuero, donde, bueno, pues ya no hay intocables, que antes de que se aprobara la ley ya no lo sabía, porque, bueno, si el fuero a los senadores no les servía ni para brincarse el torito, bueno, pues quiere decir que ya no tenía la funcionalidad que tenía. Entonces, estamos generando ya tomar el enfoque jurídico real de lo que está sucediendo y poder empatar a las instituciones con la evolución de la sociedad. Esto a mí me parece muy importante, con pacto o sin él, porque vemos la productividad de la legislatura que está caminando de una forma necesaria por la demanda ciudadana y no por el encuentro de la Santísima Trinidad. Joel. Bueno, me parece que no debemos de olvidar que en una primera ocasión aquí ya hablamos del Pacto por México, en donde se están echando pues todos los partidos políticos que forman parte del pacto, que no es el caso del Partido del Trabajo, toda la carne al asador. Se está apostando al pacto para sacar adelante las reformas fundamentales que el país requiere. Sin embargo, si va avanzando para los partidos políticos que firmaron el pacto y que forman parte de los grupos políticos predominantes en el Congreso de la Unión, que es donde finalmente se está llevando a cabo todo el debate. Y bien es cierto, lo comentaba Javier, en los estados no está bajando absolutamente ningún debate sobre los temas que se están discutiendo en el Pacto por México. En consecuencia, pues notamos gobiernos estatales totalmente divorciados
funcionando de manera ajena a la trayectoria que lleva el Pacto por México. Y bueno, podemos ver lo que está pasando en Guerrero, en Oaxaca, concretamente con la reforma educativa, que fue pactada a nivel federal, pero que los gobiernos estatales poco pudieron hacer para intervenir y evitar en todo caso lo que está ocurriendo hoy en esos estados. Solamente refiriéndome a la reforma educativa. Vamos a una reforma que se está pretendiendo, que es la más reciente, que ya se está discutiendo, que es la reforma financiera, para abrir el crédito, para generar una serie de conductas que permitan hacer el dinero más barato y generar productividad. Me parece que el modelo en sí mismo es adecuado, pero lo estamos viendo en los testimonios de la ciudadanía. La ciudadanía está perdida, no comprende exactamente qué es lo que se está discutiendo. Y de manera concreta, beneficio que no llega a los bolsillos de los ciudadanos, por más reformas que hagamos, vamos a seguir sosteniendo un Estado hueco, bofo, que no termina por convencernos. Ya tuvo un primer tropiezo el Pacto por México, estuvo a punto de irse a la borda, finalmente se recuperó el ánimo, los partidos comprometieron aún más esfuerzo para sacar adelante el pacto, pero en mi opinión particular, como ciudadano, no me siento satisfecho ni representado con lo que ese pacto representa. Y por otro lado, desde el punto de vista político, pues las reformas todavía no vemos sus alcances operativos. Creemos que se van a llevar mucho tiempo para que avancen, para que maduren. Entre tanto, ya nos alcanzó la mitad del sexenio, ya estaremos evaluando si fue bueno o malo lo que el pacto arroje a partir de este momento. Víctor. Si bien el pacto, como lo comentamos en el programa anterior, está siendo un tema mediático, la misma gente lo está percibiendo, lo está leyendo, lo está visualizando. Nueva Alianza, si bien no forma parte de él, pero ha entrado al debate, ha entrado a la discusión, sobre todo en tema de reforma educativa. Es un tema donde nosotros hemos aportado, instrumentado, debatido, repito, en esos temas donde igual no podemos estar de acuerdo en algunos temas, pero yo creo que son temas que hay que debatir más, hay que entrar más de lleno a la interlocución, aunque seamos partidos aparentemente minoritarios, ¿no? Ese es un tema importante. Yo creo que, bien lo decían, en la reforma educativa falta las leyes reglamentarias, hay que debatirlas, hay que instrumentarlas, hay que darle seguimiento. Hay un tema que yo ahora como diputado estoy recorriendo las escuelas y están muy preocupados los padres de familias por el tema de la penalización de las cuotas escolares. Creo que es un tema que habría que entrar de fondo, que habría que entrar más de lleno en la discusión, sobre todo aquí en el Estado de México. Viene el tema hacendario, que se está discutiendo. Yo también abonaría el tema de salud. Creo que hay un tema ahí de una reforma del salud que no se ha abordado, que no se ha tocado, y creo que es indispensable. Las reformas son indispensables, por supuesto, pero necesitamos que se discutan más para poder operarlas, para poder que bajen y que puedan instrumentarse en cada uno de los estados. Eduardo, ¿cómo le hacemos? Yo lo que comentaba Horacio, lo más importante es de 1917 a la fecha, casi 100 años. Y después de 100 años se logra que los partidos políticos consensen, dialoguen y vayan, como bien dice Víctor, al debate, en donde están representados los partidos minoritarios, PT, Movimiento Ciudadano, van y debaten ahí el tema. Finalmente ya está la apertura, ya está el diálogo. Yo creo que tenemos que resaltar esa importancia, pero no solo el pacto. Por eso dije lo que se ha hecho en 66 reformas. Porque también Víctor hablaba también de la Ley de Seguridad Social. Se ha evitado inclusive las reformas electorales que no se han tratado. Porque primero la gente lo que requiere es, bien lo decía Joel, que la gente sienta el beneficio en el bolsillo, que sienta que tiene salud, que sienta que tiene formas de crecer, y solo se hace con reformas, como bien decían, falta la reforma hacendaria, falta la reforma energética, que en un plazo es para captar recursos para poder solucionar estos problemas. Yo creo que el inicio del pacto es fundamental. El inicio y el gran logro que se ha sentado el PRD, el PAN y el PRI, dejando a un lado intereses personales, inclusive de grupos, ha sido beneficioso al país, sin menoscabar, porque ha sido respetado sus pensamientos ideológicos. Muchos del tema del pacto los ha propuesto el PAN, los ha propuesto el PRD, los ha propuesto el PRI. Y ahí vamos avanzando, pero lo importante yo creo que hay que resaltar es que ya están en la mesa, ya están en el debate, y que ha sido una legislatura que en este periodo meter 66 iniciativas y ya reformas es muy importante. Y nada más para concluir, hablaban del Estado de México, yo tengo aquí un dato. En el Estado de México son 233 reformas que se han hecho.
y por unanimidad 225, únicamente por mayoría 8. Yo no sé si les falta comunicación a mis compañeros aquí en la mesa para que les pregunten a sus compañeros diputados de que no se está haciendo nada en el Congreso del Estado de México. Y bueno, Víctor está ahí, yo creo que nos puede dar mayor información. Horacio, tú querías comentar algo. Bien, yo no comento que el gran pacto de 1917 sea el único, porque vamos a ejemplificar los pactos, que es el riesgo de este. Tenemos un gran pacto que se hizo ahí sí con todos los partidos, porque no hubo ninguno que se omitiera, que sentimos que es como deben de hacerse las cosas. Partido viene de parte, la suma de las partes hacen un todo, y si solo hay 3 partes, por minoritarias que éstas sean, o por mayoritarias que éstas sean, perdón, pues quiere decir que no está el todo. Primera apreciación. Segunda, yo comentaría, por ejemplo, uno de los grandes pactos que ha habido últimamente fue la llamada reforma electoral, donde implicó 17 legislaciones secundarias que habían que modificarse, y quiero decirles que nunca fueron modificadas hasta la fecha. Este es el riesgo de los pactos, donde la ley primaria pueda ser impactada y no lleguemos a la secundaria. Y comparto en todo lo que comentan Javier y el propio Joel, que si bien es cierto que tienen 230 iniciativas aprobadas, pues veríamos cuántos son exhortos, cuántos son machueleos a las legislaciones anteriores, donde le cambiaron una palabra 5 comas y las contabilizan. Yo aquí sí pensaría muy seriamente qué estamos construyendo en esta reforma, porque el ser productivos no quiere decir que las legislaturas se hagan fábricas de leyes, porque no es cierto, no impactan directamente a la sociedad. Yo sí pediría que pongamos un esfuerzo adicional, con pacto o sin él, por el beneficio social por el que nuestros diputados protestaron hacer cumplir y generar. El que podamos construir una legislación que impacte a la sociedad, pero no solo es la ley primaria, su ley reglamentaria, sino también la homologación de las legislaciones estatales para que esto funcione, porque seguir generando leyes que no funcionan, pues es lo más fácil y se da en todos los países en subdesarrollo. Muy bien, Javier. Sí, muchas gracias. Yo insistiría en esta vinculación que debe existir de la voluntad, que bien lo señala el diputado Eduardo Bernal, que se ha caracterizado en la firma por el Pacto por México, en reformas políticas de fondo en el Estado de México. Es ahí donde yo digo que debe haber voluntad política, esa misma que se muestra a nivel nacional, ahora en los congresos locales y particularmente en el Estado de México. Efectivamente, en el Estado se requiere entrar a una profunda reforma política. Una, sin lugar a dudas, que tenemos pendiente desde hace más de 20 años, es la reforma por la redemarcación y la redistritación que corresponde a la legislatura local. Creo que no solo el PRD, sino varios partidos hemos puesto sobre la mesa el tema de actualizar la conformación de los distritos locales. No pueden seguir existiendo distritos con 10,000, 20,000 en la lista nominal, con 300,000, 400,000 en el Valle de México. Hay una total inequidad, digamos, en la representación. Y ese es un tema en el que, entiendo, en el Instituto se acaba de aprobar ya la comisión y tendremos que iniciar los trabajos técnicos para la redemarcación y proponerle a la legislatura local la redistritación. Ahí es en donde yo digo que debemos tener todos los partidos políticos la voluntad de contar con distritos con mejor representación política. Muy bien. Eduardo, te comentaba Víctor sobre el trabajo que están haciendo los legisladores. A ver, platícanos, ¿sí están chambeándole duro? Pues la verdad es que nosotros aquí en el Estado de México llevamos una serie de iniciativas. Han venido mucho trabajo, sobre todo del PAN, del PRD, bastante trabajo de parte de ellos, a lo mismo que PRI, Verde y Nueva Alianza. Se han otorgado, bueno, se han subido bastantes, como bien decían los compañeros, puntos de acuerdo, exhortos, en varios temas de seguridad, de cuestiones municipales, como el tema del endeudamiento, que es uno de los temas que preocupa mucho aquí a la Cámara, en temas educativos, en temas, la semana pasada apenas aprobamos una iniciativa referente al tema de hipoteca inversa, por darte un ejemplo, que es un tema que a partir de los 60 años de edad, de por sí las personas mayores de edad, es difícil que se les otorgue una hipoteca por el tema de la edad, en este caso porque se llama inversa.
porque en este caso el banco le va a otorgar, obviamente tiene que tener un bien inmueble propio, y la hipoteca se le va a otorgar una especie de, a la gente que no tenga una seguridad social, o sea, un tema de un pago mensual hasta mientras esta persona fallezca, de tal manera que cuando el banco, esta persona fallezca, bueno, pues le va a otorgar la facilidad a las personas, en este caso a los hijos de manera directa, la posibilidad de obtener esta casa, ya sea por medio del pago que se haya devengado, o a subasta en el tema del banco. Bueno, se han hecho muchos temas, la verdad es que hemos trabajado constantemente, el tema del debate es normal, o sea, es lógico que hay gente que dice que otros partidos que no están de acuerdo, que no pasan sus iniciativas, pero se están estudiando, y déjame decirte que se formó un comité técnico donde hay un representante de cada partido en este comité, donde se están analizando para que todas las iniciativas se estudien, se analicen y puedan pasar, porque bien lo dijeron hace rato, pueden ser iniciativas que sean simplemente de cambiar una palabra, una coma, un acento, y pues no van a funcionar de nada. Entonces, claro, lo digo con todo el respeto a los demás grupos, ¿no? De repente, pues, se sube por subir, y no se sube con un bosquejo de una planeación exacta para poder hacer una iniciativa que baje a la gente, que sea la ciudadanía, que se pueda operar, que eso es lo más importante. Muy bien. Joel, terminamos contigo este primer bloque. Bien, me he de referir un poco más al tema del Pacto por México, porque es fundamental que midamos los alcances reales que el pacto tiene y decirle a la ciudadanía que también estemos preparados por si el pacto al final no llega a buen puerto, que no es el deseo de ningún ciudadano sensato desearle mala suerte al país. Pero sí nos preocupa qué ocurre si el pacto se desquebraja, si no coinciden, si cuando se toquen los temas fundamentales como la reforma energética, que está planteando privatizar el petróleo y sus derivados, o cuando se plantee la reforma fiscal, en donde eventualmente se está procurando aumentar impuestos o imponer impuestos a medicinas y alimentos. Cuando se toquen estos temas, ¿qué van a responder los partidos políticos que firmaron el pacto a la ciudadanía? ¿Y qué va a ocurrir cuando la crisis política impida que las circunstancias avancen y entonces le demos mayores elementos, mayores argumentos al actual sistema, al actual régimen, pues para imponer por la vía de la fuerza u otras rutas ya conocidas del priismo los derroteros que va a seguir el país más adelante? Nos preocupa que el pacto no se cocine bien, que no coincidamos todos los sectores políticos, incluyendo los partidos minoritarios, en el conjunto de las decisiones y de lo que arroja el Pacto por México, y nos preocuparía aún más la crisis política a que estamos arriesgando a este país. Por ello me parece que tendría que ser muy responsables, y los partidos políticos que forman parte del pacto tienen que decirle a la ciudadanía con pie juntillas exactamente qué es lo que se está reformando, con qué objetivo, hacia dónde camina, qué buscamos para el país. Y esta parte nos preocupa a nosotros como grupos o como partidos distintos que no formamos parte del Pacto por México, porque me parece que los partidos que forman parte del pacto están comprometiendo demasiado sus circunstancias políticas, su identidad, sus estatutos y muchas cosas, y si el pacto no llega a buen puerto, si nos empezamos a acusar, si nos ganan en los próximos comicios locales en 14 estados de la entidad a la mala, entonces nos vamos a estar quejando. Muy bien, pues regresamos. Esa parte hay que vigilarla. Regresamos con el tema que dejas en la mesa, si te parece bien, Joel. Nosotros lo invitamos a que se quede con nosotros aquí entre todos. Vamos a unos mensajes y enseguida regresamos. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas.
IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. La verdad ignoro del tema, la verdad no sabría yo decirte. No me interesa, señorita. Pues tiene la apertura, ¿no? Para llegar a un punto más exacto y algo bueno para los mexicanos, ¿no? Bueno, si lo toman de como debe o como corresponde, pues siento que sí es correcto. Pues está muy bien, que todos contribuyan y estén todos juntos, ¿no? Es una propuesta muy importante del gobierno federal, del gobierno que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, y bueno, pues claro está la voluntad del gobierno federal que invite a todos los partidos políticos. Al principio parece ser que había honestidad, que había sinceridad, que todos querían participar precisamente en ese cambio, ¿no?, que estaba convocando el gobierno federal. Pero parece ser que el gobierno federal se equivocó, ¿no? Porque ahora todos los programas sociales los ha estado utilizando, sobre todo con la denuncia en Veracruz, los ha estado utilizando en cuestiones electorales. Bueno, que debiera ser siempre eso, no de ahorita, sino de toda la vida, porque estos no son enemigos, son adversarios antes que otra cosa, y es lo que se les ha olvidado a todos. Y Javier, si te parece bien, ¿qué opinas de lo que han dicho nuestros invitados esta noche en este tema de entre todos los ciudadanos? Sin duda estamos coincidiendo en el tema fundamental de la generación de los consensos, que en este mismo escenario del Pacto por México yo insisto en que debemos bajarlo en el Estado de México. Y creo que un tema nodal de la reforma electoral para el Estado de México tiene que ser el combatir el retroceso que vivimos con la llamada Ley Peña, el que no se permitan las candidaturas comunes en el Estado de México o, en su caso, que se pudieran adecuar a lo que establece la modalidad de coaliciones en el ámbito federal. Esto nos puede evitar problemas posteriores como están ocurriendo en otros estados, en donde las resoluciones de los tribunales nos han impedido ir en coaliciones con otros partidos políticos. Creo que debemos darle certidumbre a la gente, y si la gente requiere y quiere que vayamos juntos varios partidos políticos, nosotros como políticos tenemos la responsabilidad de legislar en ese tema, y ahí es en donde nosotros esperaremos que haya voluntad política de los demás partidos. ¿Y cómo ves? Una de las participaciones dice, pues a mí no me importa este tema del Pacto por México. Lo que sucede es que es un problema de cultura cívica de los ciudadanos en general. Lamentablemente, si analizamos solo este espacio de televisión, lo tenemos como un ejercicio del Instituto Electoral en materia de educación cívica. Los demás ejercicios que hace el Instituto Electoral son muy pobres para fomentar la participación ciudadana, fomentar la cultura cívica. Afortunadamente estamos en tu programa, pero ojalá y se pudieran hacer más programas de este tipo, con temas fundamentales, para informar a la gente en cómo puede participar de manera más activa. El Instituto Electoral tiene dos funciones principales. Una, la de administrar y organizar un proceso electoral, y el otro debiera ser el de fomentar la educación cívica. Y creo que este programa es un ejemplo, pero no es suficiente. Debe haber mucho más ejercicios que garanticen que esas opiniones de la gente sean las mínimas. Necesitamos que la participación ciudadana sea con mecanismos más eficaces, no con mayor cuantificación, sino más eficaces, que permitan que llegue a los ciudadanos el beneficio directo a ellos mismos. Víctor, ¿qué opinas? Pues yo me sumo al tema de la reforma electoral. Yo creo que la redistritación es importante. Está desbalanceado los distritos unos con otros. Distritos de 400,000 padrón electoral contra distritos pequeños de 20, 30,000 para ganar una diputación local. Yo creo que sí tenemos que encontrar un balance. El tema de la reglamentación para las candidaturas ciudadanas, creo que es un tema que tenemos que también que discutir y debatir. Es un tema que ya pronto lo tendremos que hacer. Y hay un tema que me llama mucho la atención, el Pacto por México, que está dentro de este grupo de reformas encaminadas,
que es el crear el Instituto Electoral Nacional y desaparecer los institutos electorales estatales. Yo creo que es un tema que lo pongo aquí en la mesa con los compañeros. Creo que tenemos que discutirlo, tenemos que debatirlo, porque centralizarlo otra vez todo, volver a épocas anteriores, creo que no debiera ser el tema. Creo que debemos dejar la autonomía de los institutos electorales estatales y creo que es un tema, repito, que hay que discutir, que hay que debatir. Y en el tema educativo, te decía hace rato con el tema de las cuotas escolares, los padres de familia están muy preocupados. Haciendo un cálculo más o menos de lo que implicaría si el Estado tuviera que aportar lo que aportan hoy los padres de familia, estaríamos hablando de más de 1,000 millones de pesos. Sí, repito, es un tema que ya existe en la ley. Las cuotas no deben ser no pueden ser obligatorias. Hoy las están penalizando. Los padres de familia, repito, ahora que salgo a las calles, los padres están muy preocupados de saber dónde van a sacar, porque con esto no solamente rescatan temas de mantenimiento en las escuelas. Hay escuelas estatales que pagan secretarias, que pagan intendentes, que pagan plazas que no se les otorga. Entonces, habría que discutir y revisar si este tema es no cuotas escolares, ¿de dónde vamos a sacar ese mantenimiento para, y sobre todo en un estado, que es el estado más grande del país en cuanto al número de escuelas? Muy bien. Eduardo. Mira, yo lamento, Lupita, que Javier no esté enterado de las reformas al artículo 116 constitucional y al 35, donde ya las candidaturas independientes, y no candidaturas independientes, sino la iniciativa ciudadana y la consulta popular, pues ya está aprobada en el Congreso Federal. Y tenemos de margen, tendrán los señores diputados de margen hasta el 9 de agosto para poderla ya regular. Tenemos candidaturas independientes en 4 estados ya, Quintana Roo, Michoacán, Durango. Entonces, yo creo que aquí lo que falta es que hagan la tarea, como deben de hacerla todos los partidos políticos y los señores diputados, para que esta ley, para poder aplicar la candidatura independiente, se haga. Ya se le quitó con esta reforma el monopolio a los partidos políticos para registrar. Nosotros tenemos que adecuar la Constitución local, tenemos que reformar el artículo 11, 12, 14, 29, 51, 61 de la propia Constitución. El problema es que yo no vi en todo el estudio que hice de lo que se están trabajando en el Congreso una sola iniciativa ni de demarcación, ni de distritación, ni siquiera en este asunto que ya está aprobado por la legislatura federal. Yo creo que debe de existir esa voluntad política de que si sacar ahorita lo pendiente que es por ley, que el 9 de agosto tenemos que sacar las candidaturas independientes y luego irnos a lo demás. El PRI está abierto a cualquier debate y a cualquier tema de demarcación, de redistritación, financiamiento de los partidos políticos. Pero yo creo que es en base al diálogo como se hace, en base a los consensos. El problema, ya manejándolo a nivel local, se traduce en lo siguiente. A nivel federal podemos platicar con Madero, se puede platicar con Zambrano y se puede platicar con César Camacho. En el Estado de México, ¿con quién platicamos? Porque los dirigentes nacionales tienen una congruencia y una relación con sus coordinadores de los grupos parlamentarios. Aquí hay dirigentes estatales, el problema es con quién se coordinan en la legislatura local. Yo creo que primero tienen que recomponer sus problemas internos para saber quién se va a sentar en la mesa de diálogo para sacar esto. Pero reitero, el PRI está abierto a estas reformas que sí le hacen falta al Estado, que sí tenemos municipios muy grandes, con una población que ha crecido tremendamente y que tendremos que respetar los temas que siempre hemos dicho, los usos y costumbres. Nada más para puntualizar, sí. Lupita. El mayor problema que hemos tenido en la demarcación, y lo sabe Horacio, muchos son los conflictos de los límites territoriales entre municipios. Esa ha sido una tarea, lo sabe Horacio, que lo hemos llevado durante años. Han tenido más de 20 reuniones la Comisión de Demarcación y hoy, afortunadamente en la sesión pasada del Consejo, ya se aprobó otra vez esa comisión para que retome los trabajos y empezar a trabajar la demarcación y, si es necesario, lógicamente con los diputados, que eso es facultad de ellos, la redistritación. Horacio, vamos contigo, pero antes, si te parece bien, para que responda Javier. Sí. Muchas gracias. Yo lamento también que no escuche adecuadamente el diputado, o tal vez no me expresé bien, pero no hablé de candidaturas ciudadanas, hablé de candidaturas comunes. La ley Peña fue porque hubo un retroceso al prohibir las candidaturas comunes. Por eso la propuesta de nosotros es que se legisle en el tema de las candidaturas comunes o se adecue al marco que establece el COFIPE. Ahora que estamos
por reformar estas iniciativas que están pendientes de la adecuación al marco federal. Y lo otro, también lamento que pues, su dirigente o el gobernador no le mencione quién es nuestro interlocutor directo. Uno es el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, que es Juan Hugo de la Rosa, y otro es el coordinador de los diputados locales. Lo debe conocer el diputado Víctor, que es el diputado Héctor Bautista. Y están registrados debidamente con la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Entonces, le informo al diputado esta actualización de información. ¿Eran cosas diferentes? Sí, lo que pasa es que él habló de candidatura independiente. No digo de las candidaturas comunes. El que habló de candidatura las candidaturas comunes está también abierto. Muy bien. Como las coaliciones, como todo. En una reforma electoral tenemos que entrarle a todo. Se tiene que dialogar, se tiene que concertar y se tiene que llegar a acuerdos. Lo importante es, como bien lo señalas, que los dirigentes estatales, que los dirigentes del Congreso, coordinadores, se pongan de acuerdo. En mi caso, el dirigente de mi partido está en la mayor disposición de abrirse a este tema. Lo ha dicho el presidente de la Comisión de Elecciones. No solo en el tema de las candidaturas independientes, sino en los temas que hagan falta para tener una reforma electoral que nos ayude a tener una mejor democracia. Horacio. Muchas gracias, agradezco que nos dejen participar a los demás. Hay comentarios que a mí me parecen muy interesantes, que me recuerdan al final del cuento de Caperucita Roja, ¿no? Donde el lobo se viste de abuelita y se pone bueno, espero que llegue el leñador. Estamos en una situación complicada en materia electoral porque ojalá y fuera el tema de las candidaturas independientes, que no es menor. Ojalá fuera el tema de la redistritación, que tampoco es menor. ¿Y por qué? Hablo de redistritación, que es facultad de la legislatura, no la redemarcación, que no está incluida en la agenda legislativa, porque no es tema de la legislatura. Es un tema técnico que depende del órgano electoral. La redistritación sí depende de la legislatura y es un tema que siempre ha sido escabroso. Y voy a decir por qué es el tema. Porque sí es cierto que existe una crítica muy acre sobre los distritos de 30,000 electores, habiendo distritos de 500,000, 400,000. Esos distritos de 30,000 electores son distritos homogéneos que tienen un antecedente de la representación de los pueblos originarios de México. Si se hace un movimiento ahí, dejarán de ser representados estos. Entonces, antes que poder entrar en materia de redistritación, tenemos que entrar en materia de criterios para generar una representación real. Ese es el primer tema. En segundo, en materia electoral tenemos muchas asignaturas pendientes. ¿Por qué? Porque tenemos una sobrerepresentación nociva. Y este es el ejemplo de lo que decía Javier. Yo no satanizaría a los órganos electorales que no promueven, puesto que el centro, el Instituto Federal Electoral, les secuestró todos los tiempos de televisión y tienen que estarle pidiendo permiso a una comisión que no conoce las realidades de los estados para ver si se puede utilizar tiempo aire y se los dan exclusivamente para comerciales o se los quitan a su criterio o los asignan a su criterio. Esa es una asignatura importante y pendiente porque no se puede generar la cultura cívica. Pero además tenemos, insisto, una sobreregulación que parte desde que se emite la convocatoria de la legislatura a 3 días antes de la elección. Y 3 días después de la elección vamos a navajas libres. Vemos cómo partidos en la movilización el día de la jornada, y no quiero decir uno en especial, porque hablamos curiosamente de los que gobiernan una entidad o un municipio. 3 días antes de la elección vemos cómo están las casas amigas, cómo está el reparto de despensas, de materiales, situaciones que envician el voto, por un solo detalle que yo invito a la reflexión de mis compañeros. Porque la jornada electoral, en los gastos de movilización, en los gastos de alimentación y en los gastos operativos, no hay fiscalización. No es gasto ordinario porque no está clasificado como tal, pero tampoco es gasto de campaña y entonces pueden gastar más el día de la jornada que en toda la campaña junta, que sí está fiscalizado. Y si ahí nos ponemos a ver todo el rosario, válgame, el parangón de actividades que no están reguladas y que permiten la duda de la sociedad, pues resulta que nuestras leyes que han sido reactivas no permiten la entrada de mecanismos proactivos. Muy bien. Joel. Quiero aclarar que el Partido del Trabajo fue el único grupo parlamentario que se opuso a la reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado y de Municipios, aquí en el Estado de México. Fue el único partido que se opuso porque esta reforma, que es parte de las tareas que han sacado nuestros distinguidos diputados, tiene que ver con aumentar
la participación de los trabajadores en sus cuotas para sacar adelante a un órgano que pasa por una crisis financiera muy grave y que no es responsabilidad de los trabajadores y que sin embargo ahora en su rescate se echa mano de una mayoría equivocada en el actual Congreso para sacar adelante esta reforma que afecta directamente a los trabajadores. Y esta es parte de las tareas que se han ventilado y que se han discutido en el Congreso del Estado de México. Y no hablemos a nivel federal de la reforma laboral, que evidentemente también dejó graves secuelas y que entonces nos llegan a concluir pues lo que los ciudadanos nos reclaman, dice, pues no sé ni me interesa, que es el caso extremo, no estoy informado, y hay casos graves de que la gente no sabe realmente qué es la reforma educativa. Los maestros por sí mismos no saben exactamente los detalles, lo que está atrás de la reforma educativa y cómo va a afectar sus derechos laborales fundamentalmente. Y ahora, pues aquí cuando se habla de leyes locales y cuando hablamos de que los estados no están inmersos en el Pacto por México, pues es lo que estamos viendo. Por un lado estamos encampanando ahí iniciativas de ley que les estamos dando toda una áurea de esperanza y de que al país lo van a sacar adelante, y por otro lado en los estados pues vemos que hay graves retrocesos. La reforma electoral a la que se ha hecho mención aquí es una reforma urgente, porque gracias a esa reforma que se hizo de la Ley Peña en 2010, hoy tenemos una mayoría ilegal en el Congreso del Estado. Y no es la primera vez, ya son 2 ocasiones que nos repiten esta fórmula. Y evidentemente, pues por lúcidas que sean nuestras propuestas, por benéficas que sean de los diferentes grupos parlamentarios, que no somos mayoría, pues jamás va a pasar una iniciativa de esta naturaleza con una mayoría espuria como la que hoy nos representa. En consecuencia, pues ya los partidos políticos pues ya nos ponen a dudar si realmente vale la pena participar en elecciones, porque nos las van a ganar a la mala, y a los ciudadanos si realmente tiene sentido cargar con todo un aparato de diputados, de órganos electorales y de millones de pesos que se gastan para organizar elecciones, cuando al final el resultado de la elección de los propios ciudadanos es totalmente distinto a lo que los órganos tribunales, órganos electorales y Cámara de Diputados definen. Por ello, pues bajémonos al terreno material de las cosas y digámosle a los ciudadanos lo complejo que es participar en política, que los partidos como Movimiento Ciudadano, como el PT, estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero en estas condiciones pues definitivamente no se puede participar. Y quiero apuntar un dato que nos parece interesante. ¿Qué reformas creo, en mi opinión, y porque han sido consultadas con mi partido, requiere el Estado de México? Por supuesto, una que ya se tocó, que es la reforma electoral, pero que quede claro que los partidos políticos no estamos buscando que nos faciliten el camino para participar y para ganar. No, me parece que debemos de garantizar equidad y que el voto ciudadano se respete a como dé lugar. Y en el pasado proceso electoral local, refiriéndome al local, hubo verdaderos tropiezos muy graves que reflejan un retroceso al voto ciudadano. Y un segundo tema en el cual nosotros hemos insistido, que son temas fundamentales que hay que ponerlos en la mesa porque son del común denominador de la gente. Tenemos que revisar el tema del aborto en el Estado de México. Hay que analizarlo con mucho cuidado, con mucha seriedad, por un tema estrictamente de salud, y me parece que es allá donde debe de llegar la discusión y no un tema de orientación conservadora. Por ahí no va la discusión que el PT está proponiendo, porque ya forma parte de las iniciativas del PT en el Congreso del Estado, una revisión al tema del aborto. Y otro tema de la convivencia social o cívica entre parejas del mismo sexo, que son temas muy actuales, que deben de involucrarnos a todos, porque la juventud de los próximos años va a ser parte de los resultados de estas leyes si se hacen, y si no se hacen también va a haber consecuencias. Muy bien. En consecuencia, valga la expresión, me parece que hay un bagaje de temas muy interesantes que no solamente vean los ciudadanos, y nosotros los partidos políticos debemos de arribar a ello, un tema estrictamente electoral, de distritos y de ver cómo ganamos más diputados en un lado y cómo en otros no. No, ese no es el tema. El tema es los ciudadanos y una representación legítima. Muy bien. Vamos con el distinguido diputado. Adelante, Víctor. Yo pondría en la mesa que hay muchos temas que, si bien, como dice el compañero del PT, Joel, son temas que vienen de años atrás
y que no significa que sea problemática de la actual legislatura ni del actual gobierno. Por ejemplo, el tema del endeudamiento municipal. Yo sigo creyendo que falta, que ese sería un tema federal, reformar el 115 constitucional. Si bien hace un par de semanas tocamos en el Congreso Estatal el tema de buscar una iniciativa que se aprobó también referente al tema y que nos apoyó el Partido del Trabajo, y nos apoyó el Movimiento Ciudadano, en general casi la mayoría de los diputados nos apoyó para redistribuir la deuda de los municipios y hacerla una sola. Pero aquí lo interesante del caso es que si bien se busca que esta deuda se vuelva una sola y solo un solo endeudamiento para que la tasa sea más baja y poder apoyar a municipios que están muy endeudados, con un endeudamiento muy alto, económicamente hablando, pero tampoco los puedes obligar. Entonces seguirán con sus temas de endeudamiento y seguirán sumándose a bancos que les otorgan créditos altísimos y que, repito, creo que es un tema que debiera y que se debe atacar desde el punto de vista federal. Yo sigo creyendo como diputado que en estos temas ha habido una gran discusión en la Cámara. No podemos estar de acuerdo en todo, eso es un hecho, no podemos estar de acuerdo en todo. Eso es normal, es natural, es la esencia del ser humano, pero sí definitivamente estamos tratando de buscar los temas más importantes para los ciudadanos. No es sencillo, no es fácil, pero lo seguiremos buscando. Muy bien, ya nos vamos prácticamente. Yo les pido en 30 segundos que cada uno concluya esta noche. ¿Con qué se van nuestros amigos del auditorio que nos han acompañado estos 56 minutos, Eduardo? Sí, ojalá y valoren el esfuerzo que están haciendo los partidos políticos y el Congreso en estas reformas que son para beneficio de ellos. Yo respeto las propuestas discursivas que no se traducen en iniciativas o que no se traducen en trabajo en el Congreso. Pero lo que es un hecho, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, está abierto a cualquier tema, no está cerrado, y sobre todo en el Estado de México a la reforma electoral que sea necesaria para que haya transparencia, equidad y los procesos electorales den por satisfechos, sobre todo a la ciudadanía, para que crea más en los partidos, para que vean que los diputados y los partidos están trabajando por la gente. Javier. Muchas gracias. Pues a mí me congratula que al menos de manera verbal se diga que habrá voluntad política para que se traduzca en iniciativas y que pasemos del discurso efectivamente a las acciones concretas en beneficio de la gente. Sin duda esa será también nuestra vocación. Creemos que el consenso en esta sobrerepresentación va a ser lo único que pueda generar iniciativas que puedan salir en el Congreso local, porque con el 29% de votos que tiene el PRI, tiene una sobrerepresentación del 54%. Entonces, ojalá y se pueda llegar a ese buen fin. Muy bien. Horacio. Coincido con mis compañeros. Qué bueno que exista la voluntad, cuando menos aquí en el programa, porque vemos el tema, por ejemplo, de la redistritación, donde el dirigente estatal del PRI ya dice que se van a proponer nuevos distritos, hasta sin ser diputado, que se van a crear sus soluciones. Nosotros tenemos otra solución, que bien sea la unificación de criterios, sentimos que esto salva todo. Esto sería en materia de redistritación. En materia de coaliciones y candidaturas comunes, yo difiero en mucho de que las dos alternativas sean buenas, pero sí regularizarlas, porque si hacemos dos o más coaliciones parciales, se les trata como un solo partido, y vemos casos de la exageración como en Puebla, donde hacen coaliciones con candidaturas comunes, porque bueno, es su derecho. Siento que hay que revisarlo. Otro tema que es una asignatura no menor, que decía yo, las candidaturas ciudadanas, donde hay que regularlas, pero no regularlas como se está diciendo. Si hay otros estados que ya la tienen regulada, pero les piden un número exorbitante de firmas y comprobación de ciudadanos para poder participar. O sea, fue una ley a modo para que no participaran y acudan a los partidos políticos. Estamos en días de presentar una iniciativa que permita no solo participar abiertamente ciudadanos, sino con la tutela de un partido político, sin generar compromisos, para evitar estos abusos de el lobo disfrazado de abuelita. Por último, los delitos electorales. Los delitos electorales existen en los códigos con unas penalidades que son 5 años, pero pueden ser conmutadas hasta por 3,000 pesos. ¿Esto qué disuade? ¿Esto qué genera?
Pero hay que recordar un punto muy importante que se le ha olvidado tanto al Ministerio Público como a los juzgadores. En términos del 38 constitucional, aquel que sea sentenciado por delito electoral que amerite pena corporal es inhábil para ocupar cargos públicos y eso debe de aplicarse. Muchas gracias, Joel. Pues insistir en que el Partido del Trabajo es un partido solidario que está dispuesto al diálogo, pero también es un partido serio en su crítica, y una de las razones por las cuales el PT no entra al Pacto por México es mantener nuestro vínculo directamente con la ciudadanía, con las causas sociales, con la lucha de los trabajadores, de la educación de los jóvenes, y en función de ello esperamos que ese pacto llegue a buen puerto. Nosotros creemos que no, que es un arbitrio absurdo y que corre el riesgo de no caminar por la ruta correcta y de instaurar un gobierno duro, y esa sería la parte grave y sería el verdadero retroceso que nosotros veríamos en el país si no se consolidan los resultados en el Pacto por México. Víctor. Pues como secretario de la Junta de Coordinación Política, yo he observado ahorita que se habla del tema de la voluntad, debo notar una voluntad de todos los coordinadores, pero bien como decía nuestro compañero del PRI, hay partidos que tienen ahorita una división muy importante y que eso ha derivado en una situación de no saber con quién dirigirse para lograr consensos en los... Esa es mi apreciación en la Junta de Coordinación Política, pero ha habido debate, va a seguir existiendo el debate y creo que lo que estamos buscando es tratar de lograr los consensos. A veces no se logran, va a ser imposible lograr la unanimidad, pero sí estamos tratando de buscar los mejores puntos para que la ciudadanía tenga una mejora, sobre todo en los temas que se puedan operar para beneficio de ellos, repito, estatal y municipalmente hablando. Muy bien, pues les aprecio a todos que nos hayan acompañado en esta ocasión. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí una vez más. Y también muchas gracias a usted por haber participado entre todos. Muy buenas noches y que la pasen muy bien.